Bien, entonces llegamos ahora a la opción del celular. Nosotros lo que tenemos acá, yo en este caso tengo un celular Samsung, de los más comunes. Ustedes van a ir al Play Store de su dispositivo. A ver si lo puedo mostrar en pantalla para que ustedes lo puedan ver también. Bueno, acá lo que tenemos es Play Store. Vamos a poner CNC Simulator Free. Ya lo tengo acá, lo había tipeado. Va a aparecer una lista y ustedes tienen que elegir la lista correspondiente a la empresa Virtual Labs, que es la empresa que creó este simulador. En el caso mío, yo ya lo tengo instalado, así que no necesito instalarlo de vuelta. Ustedes, bueno, creo que pesa algo de 32 megas, ni siquiera ocupa mucha memoria en el dispositivo, así que no van a tener problema. Bueno, como yo ya lo tengo instalado, lo voy a abrir para mostrarles cómo funciona en el dispositivo. Se gira la pantalla. Bueno, ven, el simulador está dispuesto de la misma manera, solamente que como no tengo el mouse, en este caso, me habilita estos tres iconos acá abajo, que son uno para moverse, otro para la rotación y otro para el zoom. De la misma manera, acá lo que nosotros tenemos es salir de la aplicación, le voy a poner que no, guardar, están las mismas opciones, configuración de lo que es la pieza y la disposición, cargar las herramientas. Bueno, y hay un pequeño detalle que no lo trae el software de computadora, que este te incluye propaganda, pero eso es porque es la versión Lite, ¿sí? No es la versión paga. Bien, bueno, cargo las herramientas y fíjense que para el caso de la programación yo tengo que escribir en pantalla y para la programación, ¿no es cierto? Y no puedo hacerlo porque no me habilita el teclado del celular. Entonces, en este caso incluyen un teclado en la aplicación que te permite escribir los distintos comandos, ¿no es cierto? Por ejemplo, T1, vamos al renglón de abajo, Enter, G0, ¿sí? Y entonces de esa manera ustedes pueden ir programando. Después tienen la opción de medición, bueno, otra vez propaganda, eso es lo que tiene. La aplicación de celular es medio tedioso, pero bueno, es gratuito, ¿no? Más no se puede pedir. Y finalmente, la llavecita es para la licencia, que nos redirecciona directamente al Play Store y ahí nos aparece el precio, $3.41, que el que lo quiera comprar. Bien, ahora, bueno, el resto de la aplicación funciona exactamente igual que como se los mostré antes. Y bueno, yo voy a salir de acá. No, antes que nada les quiero mostrar algo más. Ven que acá arriba dice copiar el programa. Ustedes pueden copiarlo y pegarlo. Si ustedes lo tienen, por ejemplo, hacen toda la programación en un archivo TXT o de Word o editor de texto. Y para no tener que programar acá, ustedes lo copian y lo pegan directamente en el lugar donde editamos acá la programación. Eso también es una herramienta muy útil porque es complicado programar acá con el celular, apretando la botonera que tiene, el tecladito que tiene virtual. Es más fácil si uno lo programa escribiendo en un archivo de texto, copia y pega, y es más rápido también. Eso les quería mostrar. Bueno, voy a salir en la versión de celular. Bueno, giro la pantalla de vuelta y lo que les quería mostrar es para el caso de que ustedes quieran buscar el archivo que ustedes guarden del trabajo que hagan. Ustedes después, tanto en la computadora como en el celular, me lo pueden pasar a mí, o sea, pero hay que buscarlo. ¿Dónde está? Bueno, en el caso de la computadora ya les dije, la carpeta que está en documentos, CNC-project. Acá lo tenemos que buscar, todos los dispositivos
tienen una aplicación que se llama Mis Archivos, ¿sí? Y en Mis Archivos lo van a ir a buscar, en el caso de almacenamiento interno, CNC Project, y ahí están las carpetas, ¿sí? De manera tal que ustedes copian el archivo y me lo mandan, me lo comparten con el mismo dispositivo en la clase, lo devuelven, lo presentan como una tarea y yo después me lo cargo en mi computadora o en mi dispositivo y lo veo. Lo puedo ver con mi teléfono, lo puedo ver con la computadora, no hay problema. Así que bueno, eso sería todo con respecto a la aplicación para celular. Bueno, hay mucho más para hablar sobre este simulador, pero por hoy lo vamos a dejar acá y para el próximo video les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo programar con el simulador.